Hola amigos de homologación en soldadura. Hoy os voy a hablar un poquito de los tratamientos térmicos con respecto a los soldadores, ¿de acuerdo? Los ingenieros necesitan otro tipo de información distinta y ellos nos deberían de aportar los datos. Pero nosotros está bien que conozcamos algunos de los sistemas o cómo deberíamos de proceder a la hora de realizar la soldadura. No siempre tenemos un ingeniero también que nos dé indicaciones. Entonces, con un poquito de sabiduría, seguro que nos podemos enfrentar a ello. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con el PowerPoint. ¿De acuerdo? Bien. Tratamientos térmicos en la soldadura. Lo primero que por lo que debo de empezar a hablar es que tienen un estado alotrópico. ¿De acuerdo? El estado alotrópico quiere decir que hay un cambio, un giro, ¿vale? Es una propiedad que disponen de algunas estructuras atómicas para poder cambiar en determinadas circunstancias. Para ello me vais a permitir que voy a salir un poquito porque necesito que me entendáis, ¿vale? Si no nos entendemos desde el principio, este vídeo se puede convertir un poquito en caos. Para ello, vamos a salirnos un poquito del metal. ¿Qué es un estado alotrópico y cómo podría entenderlo? Bien, un huevo. Si he elegido esto es porque es algo que creo que mis conocimientos me dan a que los huevos son muy parecidos en gran parte del mundo. Entonces, como ya sabemos que muchos de vosotros me estáis viendo desde Iberoamérica o Estados Unidos, he buscado algo con el cual nos podíamos llegar a entender y me podáis entender. Un huevo de gallina es lo que vemos. Si los rompemos, vemos una clara y una yema, o por lo menos así lo decimos en España. Perdonadme si en otros países no lo decís igual, pero no puedo decir todos los nombres que existen en todos los países. Pero bueno, ¿qué ocurre? ¿Por qué os pongo un huevo y os digo qué tiene que ver eso con el metal? Bien, pues los huevos resulta que influye mucho el tiempo de cocción. Antes lo hemos visto en su estado natural, los rompo siempre frescos, cuando no fresco salen otras cosas. Pero en su estado natural, cuando yo le pongo a cocer, resulta que su estructura puede llegar a cambiar. ¿Cuánto tiempo debo de cocerlo para llegar a un cambio? Pues depende de lo que necesitemos, ¿vale? Esto que estáis viendo no es otra cosa que un tratamiento térmico, en el cual, dependiendo del medio que utilicemos y el tiempo que utilicemos y la temperatura que utilicemos, así podrá llegar a cambiar su estructura. Aquí, por ejemplo, os pongo 3 ejemplos. Un huevo pasado por agua lo realizaríamos en 3 minutos. Vemos el dibujo de abajo, la ilustración que tiene. Luego, si le diésemos 3 minutos más, es decir, si tuviese 6 minutos, tendríamos un huevo Mollet. Si lo veis, ya la yema está un poquito más cuajada, decimos aquí, ¿vale? Y en cambio, si quiero un huevo duro o cocido, el tiempo de cocción normalmente que me suelen pedir es 11 minutos. Algunas veces he visto 10, pero eso es lo de menos. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo de las necesidades o los requisitos de nuestro cliente, nosotros deberíamos de saber qué cantidad de tiempo o qué temperatura deberíamos de aplicar. Tampoco quiere decir que solo hay 3 tipos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, ¿cuántos tipos hay? Pues tantos como os podáis imaginar. Aquí os pongo que según las instrucciones de la WPS nos tendremos que adecuar. Si no disponemos de esa WPS, deberemos de adecuarnos a los requisitos del cliente. Aquí vemos distintas partes por las que ha pasado un huevo. 1 minuto, 2 minutos, 6 minutos, 8 minutos, 9 minutos, 15 minutos. Cada uno es distinto. El huevo sigue siendo huevo, pero ya su estructura ha cambiado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que debo de tener en cuenta? ¿Vale? Ya hemos aprendido de que ese hierro, cuando yo le empiece a dar temperatura, va a empezar a cambiar. Y como va a empezar a cambiar su estructura, aunque yo siga viendo ese hierro, ¿vale?
debo de tener una serie de peculiaridades a tener en cuenta. Yo la he dividido en 4, ¿de acuerdo? Las principales son la composición del acero. El carbono es el elemento de aleación más importante del acero, ¿vale? Dependiendo de esa cantidad de carbono, nosotros deberíamos de pensar si le damos más o menos temperatura. Deciros que mientras más carbono hay, más temperatura me pide, ¿vale? En breve os diré, por ejemplo, temperaturas que yo os podría aconsejar. La otra variable es el espesor del material, ¿vale? No es lo mismo un material de 15 milímetros de espesor que un material de 120 milímetros de espesor. Os recuerdo que cuando vayamos a soldar nos podemos llegar a encontrar con espesores realmente importantes, ¿vale? A lo mejor una pequeña nave de una estructura tiene una HEB en el cual jamás superaría los 15 milímetros. Pero si os vais a la naval o a la minería, nos podemos encontrar perfectamente con 100, 150, 200 y más, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es tan importante saber un poquito cómo va esto. El tamaño de las piezas y el montaje. No solo deberemos de tener en cuenta el grosor del material, sino el tamaño de la pieza, a qué parte va unido, qué otras partes tenemos alrededor. A lo mejor la pieza que vamos a utilizar son las de 20 milímetros, pero está ligada a otra de 80 milímetros que nos va a absorber por completo la temperatura, y entonces deberíamos de estudiar muy bien cómo realizar ese tipo de soldadura. Y otro luego es la parte final, el medio de enfriamiento, ¿vale? Normalmente a lo que me refiero es que nosotros podemos dejarlo a temperatura ambiente, pero hay a veces también que esa temperatura ambiente, dependiendo de dónde vivamos, nos podemos encontrar que baja drásticamente. Por lo tanto, a lo mejor necesitamos unas mantas térmicas, ¿vale? Necesitamos incluso mecheros. Cuando hablo de mecheros, hablo de sopletes que irían apagándose lentamente. En algunos casos he llegado a ver en la naval hasta en 24 horas ir descendiendo ese nivel de llama para ir bajándolo, ¿de acuerdo? Y luego también están los elementos de inducción, ¿vale? Son elementos eléctricos y aparte hay otros más elementos que podríamos llegar a utilizar. Pero ya os digo que también pensad que influye mucho donde estéis soldando. No es lo mismo los que soldáis en la Patagonia que los que soldáis en Venezuela o los que soldáis en Sevilla. ¿De acuerdo? Ojo, hay algo que no debemos de olvidar, ¿vale? Que depende de la composición química, ¿vale? Sobre todo con algo que os he comentado hace un rato, que era el carbono, tenemos que tener mucho cuidado. A veces no podemos llegar a utilizar el acetileno, ¿vale? Todo ello nos puede producir, ¿vale? Que absorba carbono, por lo tanto, nos podría variar la composición química. Esto es algo de lo que realmente se habla muy poco y deberíais de tener mucho cuidado, puesto que las empresas muchas veces tratan de abaratar por este terreno porque consideran que los otros elementos eléctricos son muy caros y lo único que consiguen es cambiar su estructura y por lo tanto provocar esa falla tan temida en las soldaduras. Bien, bien. Todo esto nos puede provocar deformaciones, tensiones, grietas, ¿vale? Cuando nosotros vamos a soldar debemos de tener en cuenta todo este tipo de cosas, ¿vale? Las deformaciones yo sé que vais a pensar en cómo contrarrestarlas, pero esas tensiones y grietas son realmente las que más nos van a empezar a preocupar, ¿de acuerdo? Hay dos problemas. Una es la velocidad de enfriamiento entre la superficie y el núcleo de la pieza. ¿A qué me refiero con este punto? A este punto simplemente me estoy refiriendo que cuando vayamos a soldar una pieza, como he dicho antes, de 120 milímetros de espesor, por poner un ejemplo, nosotros calentamos la zona superior y a lo mejor 20-30 milímetros más abajo realmente hemos conseguido la temperatura que nos estaban pidiendo. Pero esa parte inferior está realmente tan fría, que cuando vayamos a empezar a soldar nos está absorbiendo tanto que incluso la propia aportación de temperatura que hacemos en la soldadura se nos quedaría escasa. Por lo que muchas veces lo que utilizamos es mayores amperajes. Y eso se nos convierte en un gran error
en el cual la FAT va a sufrir más y eso termina produciendo fallas en la soldadura. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a tener esa variable siempre presente y también las tensiones estructurales. Cuando soldamos algo plano, por ejemplo, a una tubería, ¿vale? Vamos a poner una brida o algún tipo de brida, nos encontramos que las tensiones, por ejemplo, son muy distintas. Hemos tenido en cuenta ese espesor, hemos tenido en cuenta esa cantidad de carbono que tenía el material, pero se nos olvida la estructura, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado porque son muy caprichosas las contracciones y eso realmente nos puede llevar a graves problemas. Bien, ¿qué es esto que estoy poniendo aquí? Esto es un átomo de un metal. Si le bajamos la temperatura, si observamos, lo que hace es, se contrae, ¿vale? Es decir, los átomos no siempre tienen el mismo tamaño. ¿Que no lo podemos ver a simple vista? Por supuesto. Pero no os olvidéis, el calor dilata y el frío contrae. Eso es algo que deberíamos de tener siempre presente. ¿Vale? Mirad lo que os pongo aquí abajo. Esto es una imagen real de un desgarro, ¿vale? Que parece como una tela rota. Pues nuestros materiales realmente llegan a actuar así, aunque os parezca mentira. Esta imagen de aquí abajo, que se ven esas pequeñas líneas negras, en realidad es como esa imagen intermedia que he puesto del desgarro. Es algo que ocurre, es algo que normalmente suele haber por diferencias de temperatura. Os he dicho que antes, por ejemplo, teníamos algo de 120 milímetros de espesor y solo habíamos calentado hasta 30-40 milímetros. Bien, pues cuando se ponga a robarnos la temperatura, esa parte inferior que no habíamos precalentado, nos va a producir que ese crecimiento de grano que hay es tan desigual que realmente me va a provocar que rompa, que cruja, ¿vale? Me dé ese desgarro. Por lo tanto, a lo mejor no exactamente en la FAT, no exactamente en el cordón de soldadura, pero más allá cuando nos hagan las pruebas de ultrasonido nos podemos llevar grandes sorpresas. Por lo tanto, la temperatura hay que vigilarla en toda su extensión. Bien, entonces, yo por ejemplo he puesto aquí un ejemplo de una técnica de preparación, ¿vale? En este caso vamos a utilizar la llama de calefacción. ¿Por qué lo elijo? Porque es la más económica, ¿de acuerdo? Muchos me lo discutirían, ¿de acuerdo? Pero sí es cierto que es la que más se ve en todos sitios. Las llamas de calefacción no es otra cosa que cogemos un soplete y cogemos y empezamos a calentar. Os recuerdo que el acetileno me puede llegar a dar a unos 3200 grados centígrados y el propano me puede quedar en 2800, 2850. Por lo tanto, siempre sería un poquito más rápido utilizar acetileno, ¿de acuerdo? Es muy importante también la velocidad y el tiempo que vayamos a estar calentando. ¿Cómo deberíamos de realizarlo? Bien, yo siempre aconsejo que tengáis el soplete a un mínimo, ¿vale? De 150 milímetros de distancia sobre la pieza que vas a calentar, ¿vale? Deberíamos de subir la temperatura poco a poco y siempre en movimiento, ¿de acuerdo? Nunca os quedéis quietos, ir calentando como una zona rojo vivo, luego otra, porque eso es lo que nos produce esos desgarros tan indeseables que tenemos, ¿vale? La primera premisa que deberíamos de tener es que a 300 milímetros debería de estar a no menos de 15 grados, ¿vale? Si yo a 300 milímetros de la zona que voy a soldar después de calentar le pongo un pirómetro o algo y me encuentro que no tiene esa temperatura, mal vamos, ¿de acuerdo? Vamos a tener mucha precaución con eso. Recordad, nunca os quedéis quietos, que nos conocemos, que eso es un grave defecto. Sois algunos muy vagos, apoyáis el soplete y es como que caliento una zona y luego ya iré calentando la otra. Debemos de pensar en su estructura y creerme que es un problema cuando lo realizamos así. Bien, ¿y cómo saber si llega a la temperatura? ¿Qué métodos tengo para disponer?
Yo principalmente he puesto 3, hay algunos más, ¿vale? Tenemos un pirómetro óptico, que le veis aquí, quitar el agua, se le dice, o un lápiz térmico. Os lo voy a ir explicando por partes un poco. Quitar el agua, este que vemos aquí, ¿vale? Es la opción más económica, pero también es muy válida. Quien realiza este calentamiento, si os fijáis, no está cumpliendo lo que digo de 150 milímetros, pero bueno, vamos, es la foto que tengo y es la que me vale. Si yo lo empiezo a mover, vais a ver si el material tiene humedad, que lo empieza a desplazar. Incluso hay a veces que llega a chorrear, incluso, ¿vale? Vais a ver luego que empieza, que después de esa humedad sale el óxido. Bien, pues se supone que si ya no vuelve el agua hacia esa zona, ya podríamos empezar a soldar. Es el menos preciso quizás, pero si no disponemos de otro sistema, es el que se utiliza, ¿vale? El que tenemos aquí abajo son los lápices térmicos. Son unas ceras en las cuales vienen testadas a las temperaturas que nosotros vayamos a realizar. Este le pongo porque todavía hay algunos disponéis de ellos y debemos de ser conscientes de que no todo el mundo dispone de todos los sistemas. Hasta hace poco era el más utilizado, pero ya con los kilómetros realmente no lo utiliza casi nadie. Vamos a poner que yo tengo uno testado como este de aquí a 300 grados, ¿vale? Pues yo con la cera daría lo que se dice pintar un poquito sobre la superficie y a medida que fuera calentando, si se me vuelve líquida, quiere decir que ya hemos llegado a esa temperatura. Los vendedores nos hablan de que tienen más o menos un grado de fiabilidad. Yo realmente no lo considero así, pero ya os digo que es una opción que se puede utilizar, se ha utilizado desde hace muchísimo tiempo y es válida. Actualmente utilizamos todo este que vemos aquí, el pirómetro óptico, ¿vale? Lo que debemos de saber es que hay variedades, ¿vale? Que el que utilizamos ahora en la pandemia para las personas tienen una tolerancia que es muy distinta, es para medir entre 35 y 40 grados, entonces que tenga un poquito más, un poquito menos, no nos influye, pero nosotros vamos a trabajar con otro rango de temperaturas, ¿vale? Entonces deberíamos de tener que menos que una fiabilidad para los soldadores de hasta 350, 400 grados, ¿vale? Os voy a decir otra cosa que he averiguado, y es que resulta que no es tan fiable como nos podíamos imaginar dependiendo de dónde vayamos a apuntar, ¿vale? Esto que vemos aquí no es un lápiz, es un láser que es el que nos da la temperatura. ¿Qué ocurre? Está demostrado que varía muchísimo cuando la superficie brilla, ¿vale? O es plateada. Es decir, para un aluminio, un inoxidable o un acero, pero que esté muy pulido, ¿vale? Si nosotros le aplicamos el reflejo del infrarrojo, tiene una variedad que a veces va de 15 a 20 grados. Por lo tanto, tener cuidado. No fiéis. Si necesitáis una medición, digamos, más exhaustiva, buscaríamos otro tipo de sensores, ¿vale? Que no tuviese esta variedad. Pero sí es cierto que nos vale bastante bien. También nos alejéis mucho. Hay algunos, he visto, tomar las temperaturas a 2 y 3 metros, ¿vale? Entonces, pues, mientras más nos alejemos, más perdemos la precisión. Contenerlo entre 300 o 500 milímetros nos valdría perfectamente, ¿vale? ¿Cuándo la realizamos? ¿Cuándo vamos a realizar este tratamiento? Pues bien, la verdad es que nos dicen que siempre que bajásemos de los 15 grados deberíamos de realizarlo. Según una normativa europea, la UNE en 1090, nos dice que no deberíamos de soldar cuando el material está por debajo de 15 grados. Esto es muy sencillo decirlo, pero si se lo decimos a los compañeros del norte de Europa se reirían de mí seguramente, ¿vale? Si lo decimos a los compañeros de la provincia de León en España también, ¿vale? O alguna parte de los Andes en Iberoamérica, no conozco toda la zona fría. Pero sí es cierto que deberíamos de tener una precaución. Y no quiere decir que no se pueda soldar.
sino que deberíamos de empezar a pensar en ese tratamiento, ¿vale?, tan necesario. En el momento que baja de esos 15 grados, ¿vale?, el precalentamiento preliminar casi siempre nos van a decir que lo llevemos a unos 60 grados centígrados, ¿vale? Más o menos 10 grados de diferencia. Es decir, muchos de vosotros cuando realizáis estos trabajos en invierno, lo bueno sería que hiciéramos estas cosas, ¿vale? Tener en cuenta que si no lo hacemos, nos podemos encontrar con algunos problemas y que luego esas indeseadas grietas que a veces aparecen. ¿De acuerdo? Bien, aquí por ejemplo tengo dos ejemplos. Dependiendo de los materiales, nos aconsejan unas cosas, unas temperaturas u otras. Aquí ya os digo que a partir de 25 milímetros da igual la calidad del hierro, ¿vale?, de espesor. Siempre se aconseja mínimo precalentar a 60 grados, ¿vale?, independientemente también de la temperatura exterior. Este que vemos aquí es un ejemplo de unos 40 milímetros de espesor y este aproximadamente es de unos 80 o 90 milímetros de espesor, ¿vale? Esto nos quiere decir que tanto uno como otro deberíamos de utilizar ese precalentamiento. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuándo debo de parar de calentar? Digo calentar, 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 pero claro, todavía no había puesto el tope. Bueno, pues normalmente resulta que hay unas tablas para los materiales. Esto es algo que deben de saber los ingenieros, nuestros superiores. Ellos deben de ser siempre los que nos marquen las temperaturas y debe de venir reflejada en la WPS que nos marca el camino a soldar. ¿De acuerdo? Pero si no fuera así, yo voy a decir algunos pequeños consejos. Digamos que para aceros bajos, que tienen el CEF, esto que veis aquí, es el equivalente de carbono, ¿vale? Es una cuenta que hay que echar, esa que la echen los ingenieros, que para eso los pagan para pensar, ¿de acuerdo? Bien, pues un acero muy normalito, digamos, de bajo contenido en carbono, deberíamos, cuando tenga un tratamiento térmico, por ejemplo, vamos a poner que tenga más de 25 milímetros, deberíamos de empezar a pensar en 125 grados, ¿vale? Siempre con más o menos 25 de holgura, ¿de acuerdo? Cuando ese equivalente de carbono es entre el 46, perdón, 0,46 y 0,61, ¿vale?, ya deberíamos de llevarlo a 150 grados. Por ejemplo, los 390, 355, ¿vale? Todo este tipo de materiales, ¿vale?, de SAP, pues nos podrían, digamos, lo podríamos llegar a marcar con esas temperaturas. Y para mayores de 61, de 0,61, de carbono equivalente, prefiero decir el fundido. Cada vez que vayáis a trabajar con materiales de fundición, deberíamos empezar a pensar en 170 grados, ¿vale? Es algo que es una premisa, digamos, que podríamos llegar, si os fijáis, casi que el más intermedio es el 150. Al tener esa opción de más menos, siempre estaríamos, digamos, bastante acertados. Por lo tanto, que buscar ese pilómetro óptico que os he dicho, marcarlo, llevarlo a 150 y casi seguro que estaréis en el rango que realmente nos están pidiendo para realizar la soldadura. Bien, llegado este momento, ya os estáis tirando de los pelos, estáis verdaderamente cansados de escucharme, lo siento. Sé que todo esto parecía un poquito más corto, pero tengo que realizarlo así, ¿de acuerdo? No me queda otra, necesitaba que me entendierais y cómo deberíais de realizarlo. Voy a daros algunas pequeñas anotaciones más, ¿vale? Dejaros de tirar de los pelos, de verdad, que vamos a poder con ello. Y os recuerdo que siempre podíamos parar y volver para atrás. Por eso lo estamos haciendo grabado, para que cada uno de vosotros lo podáis tomar a vuestro ritmo. ¿De acuerdo? Bien, ¿dónde vamos a medir? ¿Vale? Mira, yo tengo aquí la norma que me lo regula en Europa. La UNEN, ¿vale?, ISO 13916, me dice que dependiendo del grosor del material, ¿dónde voy a tomar la temperatura? ¿Vale? La temperatura, si veis aquí, si el espesor es menor de 50 milímetros,
será 4 veces el espesor, ¿vale? Hasta un máximo de 50. Es decir, si fuera 10 milímetros, ¿vale? Pues yo realizaría la medida, ¿vale? Aquí donde vemos esta línea discontinua, pues si es 10, pues sería 40. A 40 milímetros del chaflán, por ejemplo, como veis aquí, me podría valer en una soldadura a tope. En una soldadura de ángulo o de penetración parcial, veis aquí cómo viene reflejado, ¿vale? Si fuera de 18 milímetros, en menos de 50, pero el máximo os dije que era 50. Se quedaría en 50 milímetros. Esos espesores de los que acabo de hablar, esos espesores que son, por ejemplo, de 120, ¿vale? Ya son más de 50, pues ya nos marcamos directamente a 75 milímetros, ¿vale? Esto es lo que me marca esta normativa europea. Yo no estoy certificado en la normativa americana y no os puedo decir si varía mucho. Seguramente que con esta nos podría valer perfectamente, ¿de acuerdo? Lo que sí os quiero decir una cosa. Mirad lo que he puesto aquí arriba. 2 minutos antes de soldar. Es decir, antes de soldar, ¿vale? Ya me tenía que haber dado esa temperatura, ¿vale? Si yo lo mido 2 minutos antes, espero, y cuando vaya a ponerme a soldar, resulta que me encuentro que en vez de 150 lo tengo en 80, ya no me vale. ¿De acuerdo? Esto es algo muy importante. Al personal de producción, a los jefes de producción les gusta muy poco. Parece que 2 minutos le estamos arruinando la carrera a más de uno. Pero tenerlo siempre presente, ¿vale? Por eso es preferible siempre un poquito más. Si lo hacemos muy rápido y lo levantamos, claro que si medimos nos da 150 muy rápido. Pero si a los 2 minutos resulta que yo me estoy encontrando que me ha bajado mucho, es que realmente solo he hecho un calentamiento muy superficial, ¿vale? Entonces, 2 minutos antes me debería de dar una medida y cuando fuera a empezar no debería de haber bajado, ¿vale? Por lo tanto, mucha precaución con ello. Algunos clientes os pedirán a lo mejor que incluso que digamos que se suban 50 grados por hora, por pulgada, ¿vale? Esas cosas también me las he encontrado. Que depende el grosor, pues te dan incluso un tiempo de medición, precisamente para que no le cambiéis mucho la estructura. ¿De acuerdo? Bien, otra cosa que debéis de tener en cuenta siempre es nunca superéis los 250 grados entre pasadas. ¿Dónde mediría eso? ¿Vale? Pues a 50, a 100 milímetros en la zona donde yo vaya a realizar el cordón de soldadura, ¿vale? Si este es el borde, estos son los cordones, pues a 50 o a 100 milímetros yo mido. Si me baja de la temperatura que previamente hemos dicho, pues no vamos muy bien, habría que seguir calentando. Que resulta que me estoy pasando porque soy una máquina soldando y ya voy por 280, 300 grados. Ojo, le estás cambiando la estructura. Sé que sois unos campeones soldando y que podéis terminar muy rápido. Pero si le cambiáis su estructura atómica, aquellos que os conté al principio del huevo, creerme que se va a convertir en un fallo. No a lo mejor a corto plazo, pero sí a medio o a largo plazo. Por lo tanto, os recuerdo que la empresa es responsable del trabajo durante mucho tiempo. Entonces, hay cosas que no salen en los ultrasonidos, pero aparecen 6, 8, 10 meses después y no hay que ser egoísta y hay que mirar un poquito porque la empresa puede llegar a perder mucho dinero simplemente por esas prisas que tenemos algunos. ¿De acuerdo? Bien, el input térmico. Os dije que os iba a dar esta fórmula. Todo eso que estamos haciendo, en realidad, una de las cosas que estamos intentando también mantener es su input térmico. ¿De acuerdo? Bien, el aporte térmico, el input térmico es un aporte, ¿vale? Muy variable y depende de la tensión, de la velocidad y el rendimiento que nosotros le vamos a dar, el rendimiento térmico, ¿vale? Que viene precedido de unas fórmulas que yo os las voy a dar. Esto un poquito, digamos que habría que echar números para que lo entendáis. Os recuerdo que para eso lo estamos haciendo en vídeo, para que tengáis la oportunidad de volver una y otra vez a apuntar
estas fórmulas y de esa manera comprobar que estáis siguiendo el rango que hemos marcado, ¿vale? El input térmico es algo que muchas veces nos lo marcan el cliente y nos marcan a lo mejor de que no podemos tener una variación de menos de 1 kilojulio o más de 4,5 kilojulios. Si vosotros os ponéis a soldar sobrepasando estos límites y viene una inspección o, digamos, del propio cliente, nos podríamos llegar a encontrar que nos rechazasen el trabajo. Por lo tanto, es muy importante que lo mantengáis. ¿Vale? Bien. Nosotros tenemos una fórmula, ¿vale? Esos julios por milímetros, tenemos una fórmula que sería el rendimiento térmico, que es la F que estáis viendo, por la tensión por intensidad partido por la velocidad de soldeo, ¿vale? Vamos a realizar varias cuentas para que lo veáis. Os recuerdo que podéis parar y practicar, ¿vale? También os he puesto aquí, recordar, inscribiros en el canal para seguir recibiendo más información, ¿vale? Bien, digamos que el rendimiento tiene unos valores ya determinados, ¿vale? Normalmente SAP, sabemos que arco sumergido lo solemos multiplicar por 1, SMAP, que es el electrodo, solemos multiplicar por 0,8, el flux core, ¿vale? Lo solemos multiplicar también por 0,8, el MIG-MAG, digamos que mientras el MIG lo multiplicamos por 0,7, el resultado, el MAG lo multiplicaríamos por 0,8 y el TIG lo multiplicamos por 0,65. ¿Vale? Vamos a esas cuentas. Esta es una típica que ponen en muchos sitios, que podéis encontrar en internet permanentemente. Es un cordón de 220 milímetros de longitud, ¿vale? Y otro cordón de 110 milímetros de longitud, ¿vale? Resulta que la tensión que le he tenido ha sido 25 voltios. La intensidad, 150 amperios, ¿vale? Lo único que hemos realizado es que hemos hecho más oscilación en la B, ¿de acuerdo? El tiempo de fusión ha sido de 70 segundos y aquí vemos la longitud, que es donde realmente hemos provocado esa variedad. Uno 220, otro 110. Lo único que hemos variado ha sido la oscilación. Bien, por la velocidad me da que resulta que si yo multiplico la longitud por los segundos, me da 3,14. ¿Vale? En el cordón de 220 milímetros. En el otro me daría 1,57. Eso resulta que si lo multiplico por el rendimiento térmico, ¿vale? Nos encontramos con estas cuentas. ¿Vale? 25 por 150 partido de 3,14, que era el resultado de arriba. Si lo multiplico todo, me sale al final por 1,19. ¿De acuerdo? En el cordón B, si lo vemos, resulta que lo que me está dando, ¿vale? Es 2,38. Estos serían los julios por milímetro. ¿De acuerdo? Bien. Un poquito lioso, pero volvemos. Os hago otra. Esta la he hecho yo para salir de esa que todo el mundo ve en internet. Porque siempre lo pone con el 1, que es SAP, y nos lleva muchas veces a errores. ¿Vale? Vamos a hacer una soldadura MAG. Os recuerdo, lo íbamos a multiplicar por 0,8. ¿Vale? Tenemos la tensión de 24,7, 257 amperios, 20 segundos, distancia 120 milímetros. Luego voy a realizar otra de 150 milímetros, ¿vale? Por lo tanto, voy a tener el balanceo en la serie. Vamos a ver. Si las cuentas que me echan de aquí arriba, resulta que me saldría 0,8, y por este resultado que vemos aquí, sería 2,645, el total sería 2,1 julio por milímetro. Si el resultado para 150 milímetros le variamos, nos daría 1,69 julios, ¿vale?
Por lo tanto, ¿por qué he avanzado más? Porque he corrido más. Al estrecharle, resulta que el input térmico ha bajado, ¿vale? Esta es una de las variantes que deberíamos de tener siempre en cuenta, ¿vale? Mucho cuidadito con eso, ¿vale? Luego también, no se me quería olvidar dejar de decir que, ojo, ¿vale? Es posible que luego para el final haya que mantenerlo. Tenemos bien por inducción, bien mantas térmicas o bien esos mecheros que os conté al principio, ¿vale? No solo es mientras se suelda, sino que cuando se termina también tenemos que tener mucho cuidado. ¿De acuerdo? Bien, ya estamos todos agotados, me habéis escuchado durante mucho tiempo, creo que ya por hoy lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Acordaros de suscribiros al canal, ¿de acuerdo? Y deciros simplemente que el próximo vídeo que os quiero hacer seguramente sería de esa soldadura, algunos trucos que hay para soldaduras de tubería, ¿de acuerdo? Y hablaros del schedule, un poco. Son materiales distintos, ¿vale? Hay materiales de baja reacción y el schedule tiene, digamos, unas diferencias de espesores que es bueno conocerlo. ¿De acuerdo? Bien, pues muchas gracias y hasta pronto.